Mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo en un nuevo episodio de mi podcast, de mi canal de YouTube, para ofrecerte recursos, habilidades y todo aquello que te pueda acompañar para seguir evolucionando en esta vida, porque ya sabes que una de mis pasiones es la evolución. Me encanta, es mi Ikigai, ayudar a las personas a seguir evolucionando, a seguir desarrollándose, y precisamente hoy voy a hablar de otra de mis pasiones, el viajar. Y cómo el viajar nos puede aportar un desarrollo personal y una adquisición de habilidades muy gratificante. Porque viajar es apasionante, sobre todo para mí, pero a la par es algo que nos puede ocasionar estrés. Y ese estrés, si lo reconvertimos, ¿vale? Y las dificultades las ponemos a favor, nos puede hacer desarrollar una serie de habilidades y de recursos para nuestro día a día. Así que el podcast de hoy se titula ¿Qué habilidades y recursos puede aportar el viajar? Y también, ¿podemos minimizar el estrés cuando viajas? Sí. Mi primera pregunta que te hago es, ¿te gusta viajar? A mí es que me apasiona viajar. Entonces, acabo de escribir este podcast recién aterrizada de África. Decidí, cuando estaba un poquito que ya no podía más, pues hace un par de meses, muy cansada, muy agotada, sin haber visto a mi familia durante un año largo, sin haber estado socializando, porque me he resguardado mucho. Precisamente los que nos dedicamos a la salud nos hemos cuidado mucho para poder seguir ofreciendo nuestros servicios. Nuestros servicios se han multiplicado. Todos los profesionales de la salud hemos trabajado el doble, porque la gente lo está requiriendo y lo van a requerir mucho más. El COVID y el post-COVID ha hecho muchísimo daño a nivel emocional. Ayer estaba en el traumatólogo por una ciática que tengo desde hace tiempo y me decía que ellos también están viendo ahí pues esas tensiones de tanto cúmulo y que ellos están recomendando que venga la gente al psicólogo, y nosotros, yo por ejemplo siempre recomiendo, los que me conocéis y habéis venido conmigo a consulta, es que hagas algún tipo de deporte, aunque sea salir a andar. Entonces, qué curioso que los dos nos estábamos complementando, porque realmente, sabéis que yo siempre digo que hay que encontrar el equilibrio cuerpo, mente y alma. El cuerpo nos va a llevar a donde sea, o sea, pues ¿por qué fui yo? Porque yo ya desde hace un año estoy resintiéndome de mi pierna izquierda y no encontramos el porqué, y al final, bueno, pues he decidido ir a ver qué es lo que está pasando y si lo puedo solucionar de alguna manera. Porque si se resiente mi pierna izquierda, me dificulta el andar, el salir a andar con mis perros, el hacer mis marchas, etcétera, etcétera. Y sobre todo estar sentada a veces 10 horas pasando consulta, termino con la pierna que no sé ni dónde ponerla. Pues claro, todo es un bucle. El cuerpo, la mente, si el cuerpo está fallando, muchas veces la mente entra en un estado de depresión, incluso de ansiedad, de miedo, que es lo que me está ahora pasando, y viceversa. Si tú estás desequilibrado porque tienes miedo, tu cuerpo se puede resentir, porque desde luego el miedo provoca muchísimas dolencias. ¿Y el alma? Pues el alma, ¿qué os queréis que os diga? Si tú escuchas tu alma y haces lo que realmente quieres, y aunque las circunstancias que no acompañan en el exterior, por el COVID, por el estado de alarma, porque no puedes ver a tus familiares, estás muy conectado con tu interior, te vas a encontrar muchísimo mejor en tu día a día. Así que bueno, os he contado ya una charla del cuerpo, mente y alma y qué es lo que pasa, para entrar o adentrarme en por qué decidí viajar, porque no podía más. Y entonces dije, ¿qué es lo que más me gusta a mí en la vida? Viajar. Este año cumplo 50 años, ahora el 14 de agosto, y decidí que en lugar de hacer lo que suelo hacer yo siempre, que es una fiesta con toda mi gente, dije, no, me voy a ir con los míos. Me fui con mis hijos, con mi hermana, con mi sobrina, a lo que a mí más me gusta, viajar, y donde más me gusta, que es África. Entonces tuve el privilegio de poderles llevar a ver la cuna de la humanidad, pero sobre todo a encontrarte con la naturaleza, con lo más salvaje. Vimos en torno a 50 leones y para ellos fue una experiencia única. Entonces, después de todo este viaje, que en algunos momentos ha resultado un pelín estresante, pero solo en algún momento, como es habitual en los viajes, decidí escribir este podcast porque para mí viajar es
la bomba, me apasiona, pero creo que es una fuente de recursos inigualable. Así que empezamos por ahí. ¿Te gusta viajar? Pues yo ya te lo he contado. A mí me apasiona, podríamos decir que gira mi vida en torno a los viajes. Y es verdad, porque algunos de vosotros, según os lo estoy contando, diréis, tú tienes el privilegio económico de poder hacer ese viaje a Tanzania. Yo les diría, sí, lo tengo, pero también os digo que mi marido y yo trabajamos mucho para poder tener ese privilegio económico. Y renunciamos a otras cosas. No nos verás en un restaurante todos los fines de semana. No, nos verás pues gastándonos el dinero en estas cosas, con lo cual creo que es importante que nos adaptemos y nuestra vida gire en torno, si veis los deseos de mi vida en el podcast del que yo hablaba, siempre estará el viajar. Entonces, yo necesito los recursos suficientes para viajar. Y se puede viajar de muchas maneras. Siempre me amoldo a lo que yo puedo económicamente o no. Pero como es una de mis pasiones, me movilizo para conseguirlo. Es lo importante que quiero que entiendas. El viajar aporta tantos recursos y habilidades que puede llevarse a la vida laboral, personal, etc. Así que para mí el viajar es una auténtica masterclass. ¿Qué más se puede pedir? Y ahora vamos con la pregunta esa de ¿te estresa viajar? Porque hay tanta gente que le estresa tanto viajar que no lo hacen simplemente por eso. Y yo te digo, bueno, pues sí, es normal. ¿Por qué? Porque sales de tu zona de confort. De repente sales de tu zona de confort. Entonces, yo luego os voy a contar una serie de recursos precisamente para que no te estreses, ¿no? Pero es normal que al salir de nuestros rituales, de nuestras comidas, de todo, pues sientas cierto estrés. Que es que el estrés, recordar que es que percibes que lo que te está demandando el medio es superior a tus capacidades y muchas veces lo que te demanda el medio es estar horas y horas en un aeropuerto, el que se hayan perdido las maletas, o sea, te sugiere muchísimos desequilibrios que tienes que estar preparado para gestionarlo. Así que te diría, ¿estrés al viajar? Sí. ¿Con niños? Más. Es muy difícil que un viaje con niños... Mis hijos ya son adultos y ha sido muy fácil viajar con ellos, pero os puedo decir que tanto la ida como la vuelta en un viaje de 7-8 horas no hemos podido descansar bien porque los aviones venían repletos de niños pequeños, hemos pillado el periodo vacacional de allí, entonces regresaba mucha gente de ese país a Europa y los niños no paraban de llorar. Entonces mis hijos se quejaban y yo os decía, ¿cuántos viajes he hecho yo con vosotros sin parar de llorar por viajes en coche, viajes en avión? ¿Y por esto hay que dejar de viajar? Yo desde mi punto de vista creo que no, ¿vale? Creo que no, que para los niños es importante que también les vayamos enseñando desde pequeños que tienen que tener cierta capacidad de adaptación y flexibilizarse. Hay niños que no rechistan en todo un viaje, pero hay otros que no. Y además lo que tenemos que hacer es que los niños, cuando les sacas de su zona de confort, que necesitan ellos sus rituales, los mismos horarios, la misma comida, pues que nosotros preveamos todo eso y que lleves la comida suficiente para que ellos no te protesten, lleves sus comiditas preferidas, yo siempre les doy caramelos, el chupete cuando eran pequeños a la hora de aterrizar y de subir con el avión. Son ciertas cosas que es muy, muy importante que las tengamos en cuenta. Pero bueno, el viajar aporta una serie de recursos que considero tan valiosos de cara a desenvolvernos en la vida que para mí, si me dijeses qué sitios has visitado simplemente en este viaje, sería incapaz de decírtelo, ¿vale? En concreto, alguno de los sitios que haya visitado. Porque para mí el viajar es sentir, ¿no? Es conectarme. Y cuando me conecto, pues un simple olor me lleva a estar en un poblado masái. Una cara me transporta, pues recuerdo hace años en un templo budista, la cara de una señora viejecita que me transportó con mi abuela totalmente, ¿no? Y así con cada una de las historias que yo he viajado. Pero hay otra gente que viaja con otras expectativas. Recuerdo 2 amigos míos que entre ellos, uno de ellos está ahora mismo, acaba de aterrizar en Malasia por su trabajo, pero entre ellos se picaban a ver cuáles tenían más sellos en el pasaporte, porque les encantaba viajar y era una manera de también generar más expectativas de cuál será mi próximo destino, ¿no? Al final, ¿quién perdió? El que tuvo hijos, porque se quedó en el camino, ya volverá. Entonces, para mí, el viajar es eso, el sentir, estar conectado con ciertos olores, con las caras, con la gente, con los aromas, con la tierra, con los animales. No tanto he estado en tal sitio, me ha aportado, no, nunca ha sido así.
y creo que nunca lo seré. Entonces, cada uno tenemos una serie de expectativas en los viajes, lo vivimos de una determinada manera. Ya sabéis que también en función de cuáles son nuestros sentidos más desarrollados, para mí es el kinestésico, que es el del sentir, con lo cual me voy ahí. El que tenga el auditivo probablemente sea capaz de recordar todos los sitios donde he estado. Y a partir de aquí vamos a desarrollar una serie de habilidades. Pues bien, ¿qué habilidades desarrollamos cuando viajamos? La primera, la capacidad de adaptación y flexibilidad. Es absolutamente necesaria. No os puedo ni contar, ni os podéis imaginar el papeleo y lo tedioso que ha sido el viajar con el tema COVID, porque además cuando nos fuimos había una normativa y cuando hemos regresado había otra, con lo cual nos hemos tenido que adaptar. Y no todo el mundo de los 7 integrantes de mi viaje se ha adaptado igual. Alguno lo ha pasado muy mal. Es importante esa capacidad de adaptación. Nos tenemos que adaptar a lo que suceda. Desde tenemos que parar para tomar un tentempié, desde el ritmo del personal que nos viene a servir. No es lo mismo a Andalucía, no sé, no quiero dar más que... Pero no te van a atender igual en Andalucía que en Madrid, pero luego no te va a atender igual un madrileño que un latino, y depende ya de dónde sea. O sea, me explico, o sea, en función de la cultura te van a atender de una determinada manera, de la forma de ser. Es importantísimo que nos flexibilicemos a todo y sobre todo que dejemos atrás las expectativas y la rigidez. Si vamos con ciertas expectativas de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vamos a comer aquí, no, ahí es imposible. O sea, yo, por ejemplo, dije, aterrizo a las 12, pero no sé cuándo llegaré a casa, porque me imaginaba que Barajas iba a ser complicado, y así fue, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos expectativas, pero que las expectativas no manden en nuestro viaje, sino que la capacidad de adaptación y la flexibilidad manden en nuestro viaje. ¿Por qué? Porque otra de las capacidades que vamos a desarrollar viajando es la resistencia a la frustración. Si yo tengo una expectativa sobre un hotel, por ejemplo, pues me ha pasado a mí, os voy a contar qué es lo que me ha pasado. Decidimos, donde he ido, yo ya había estado hace 16 años con mi marido, y entonces decidí ir al mismo poblado, al mismo sitio que hace 16 años, que nos encantó. Bueno, pues justo, no cumplió con nuestras expectativas, ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Estamos en periodo post-COVID, también en esos países. Habían trasladado el campamento, las tiendas de campaña a otro lugar porque se había inundado y para nada era lo mismo. Entonces, bueno, pues eso a mí me frustró. Lo justito, o sea, no para nada. ¿Por qué? Porque mis expectativas no eran tan altas y porque llevé esa capacidad de adaptación y flexibilidad conmigo en mi bolsillo continuamente. Entonces, es importante saber que si tú tienes unas expectativas muy rígidas, pues por ejemplo, esperas que tu pareja se comporte de una determinada manera en este viaje. Pues chico, se comportará como él se sienta o ella se sienta en este momento. Y si para ti no está bien, pues es bueno hablarlo, pero no que te frustres. Y sobre todo, otra de las cosas que desarrollarás y que has de desarrollar en los viajes, que para mí es crucial, es hablarte en positivo y dejar de quejarte. Pues con todo lo que a nosotros nos ha pasado con el tema COVID, de los 7 integrantes, había 2 que no paraban de quejarse. Y los niños se quejaban de la comida. Otro día pollo y arroz, porque nos ponían todos los días pollo y arroz. Y yo decía, pero no os dais cuenta de la suerte que tenéis un plato de pollo y arroz. Entonces, por ejemplo, con los niños a mí me ha servido para desarrollar estas habilidades de deja de quejarte y disfruta, ¿no? Pero cuando viajamos es increíble la cantidad de gente que se queja de todo, ¿no? Cuántas horas hoy de avión, la espera que me toca, la comida, el jet lag, o sea, chico, no te quejes, háblate en positivo, o sea, qué suerte he tenido de tener jet lag, qué suerte tengo de poder estar comiendo pollo con arroz, qué suerte tengo de miles de cosas. Es aprender a hablarte en positivo en lugar de dejar de quejarte y de envenenarte, porque eso se ve mucho en los viajes. La siguiente faceta que a mí me encantan los viajes y que es importantísimo desarrollar para tu vida personal es la capacidad de disfrute. Precisamente la semana pasada os decía en mi podcast sobre la felicidad que había gente que decía yo he perdido la capacidad de disfrutar. Pues en un viaje lo más importante es disfrutar de las personas con las que vas, disfrutar del avión, disfrutar de las vistas, disfrutar de todo. Y entonces, ¿cómo puedes disfrutar? Conectándote contigo mismo y con tu ser, sonriendo y disfrutar, compartiendo con los demás, olvidándote
de que no estás en un reportaje de National Geographic, que no estás haciendo un vídeo o subiendo todo a las redes sociales porque no estás haciendo una película para Hollywood, olvidándote del mundo exterior, conectándote con lo que estás ahí en ese momento y no queriendo ser más ni menos que el último que ha subido la última foto en Ibiza. Que no, que eso, las redes sociales y las películas de Hollywood están ahí para entretenernos, pero tú no quieras entretener a los demás. De hecho, yo no he subido nada en las redes sociales, sí a los estados, porque de esa manera mi gente del WhatsApp, la gente que yo le importo, sabían que me iba y iban a estar viendo ahí las fotos el que quería. Y ya está, y no abrumaba con nada. Y de hecho, pues con los chavales que ya iban, mis hijos y mi sobrina, que ya eran adolescentes, les dije, chicos, no hagáis tantas fotos y solo observar. Y así lo hicieron y disfrutaron mogollón. Otra de las cosas fundamentales a la hora de viajar es dejarse llevar por el asombro. El asombro es una emoción compleja que puede ser muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque los sentimientos de asombro pueden ser positivos o negativos. Te puedes asombrar para bien o para mal. A la diferencia de otras emociones que siempre es o alegría o tristeza, ¿vale? El asombro puede ser positivo y negativo. Y además pueden surgir de una amplia gama de estímulos. Por ejemplo, el asombro hace, imagínate que tú, pues eso, la primera vez que mis hijos vieron a un león, se asombraron, se te ponen los pelos de punta. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tu ego, tu yo, tu personalidad desaparece, porque estás totalmente conectado con esa emoción, con ese sentir de ver a un león andando a tu lado. Bueno, siempre vamos en coche, ¿eh? Entonces, eso es asombroso. Pero yo no he visto el Taj Mahal. Yo estoy segura que el día que vea el Taj Mahal, para mí será asombroso. Para mí una de las cosas, por ejemplo, que más me asombra siempre y que me emociona muchísimo, es curioso cuando hay una... en Semana Santa, cuando hay una procesión y luego los tambores, se me ponen los pelos de punta, no sé por qué. Yo estoy segura que aquí hay algo transgeneracional. Una de las cosas que a mí me asombran para mal, el miedo, y me ha pasado en este viaje, son las serpientes. Entonces ahí yo me siento muy insegura, dejo de respirar bien y necesito ganar en seguridad, con lo cual me junto con los míos y gano en seguridad. Pero es importante que entiendas que todo el asombro te hace conectarte muchísimo más y que es muy bueno de desarrollar porque hace que las personas se conviertan en gente más amable y más generosos. Hace que por un momento te olvides de tu ego y salgas de tu yo para dejarte envolver por una experiencia inusual. Entonces yo creo que el asombro es algo muy importante y que en cada viaje podemos podemos llegar a él. Otro de los recursos es curiosear, aprender. Es importantísimo. Ante cualquier circunstancia o evento, abre todo tu intelecto para curiosear todas tus condiciones, estímulos. Conviértete en un niño que quiere investigar todo. Porque de esa manera estás saliendo de tu zona de confort, estás generando nuevas redes neuronales y estás haciendo que toda tu mente esté en proceso de trabajo. Y es importantísimo. ¿Por qué a las personas mayores que están en una residencia les siguen poniendo cosas para curiosear y aprender? Porque si nuestra mente está continuamente haciendo eso, estamos desarrollando nuevas carreteras neuronales y hacemos que se vayan desarrollando e implementando más neuronas. Con lo cual, curiosea y aprende. Otro de los consejos, otros de los recursos, de las habilidades, es la prevención como vacuna antiestrés. ¿Y qué es la prevención? Pues como el estrés es que sientes que no llegas a lo que te está pidiendo el medio, intenta tener todo controlado. Y controlado lo pongo entre comillas, porque a mí no me gusta nada la palabra control, porque muchas veces cuando se te escapa el control, entonces te genera mucho estrés. No es. Intenta prevenir, pues si hay que hacer una serie de documentación ahora para el COVID, pues enterarte bien. ¿Por qué nosotros nos estresamos? Porque no nos enteramos muy bien. Sin más, ¿vale? Si nos hubiésemos enterado mucho mejor de lo que necesitábamos, no nos hubiésemos estresado, que fue lo único que nos estresó del viaje. Y así con todo. Pues prevé que van a ser tantas horas de viaje en coche y cuántas paradas vas a hacer con tus hijos para que ellos no se sientan nerviosos. Prevé que en función de todas las horas que tú vas a necesitar para este viaje,
qué juegos puedes poner en marcha con tus hijos, qué se pueden llevar, qué libros, qué... Todo es un tema de prevención, que es la mejor vacuna para el estrés. Entonces, bueno, creo que más o menos os he contado un poquito de mi viaje. Espero no haberos puesto mucho los dientes largos, pero fundamentalmente me quedo con lo que os estoy contando. Las habilidades y los recursos que desarrollamos cuando viajamos. Para mí es importantísimo. Os he puesto aquí pues una serie de ellos, pero estoy segura que cada uno de vosotros en cada viaje os traéis muchos más habilidades y recursos. Entonces, tómate, ahora que estamos en pleno proceso o periodo vacacional, tómate estas vacaciones, no sé, el pequeño viaje, la pequeña escapada que hagas para realmente que sea tu masterclass de desarrollo de habilidades, ¿vale? Me gustaría y te invito a que me digas, de todas las que yo te he dicho, de las que tú puedes poner en práctica, que me escribas cuáles son las más importantes para ti que pones en marcha o que necesitas desarrollar, porque seguro que me he dejado alguna por el camino. Así que aporta a los demás cuáles son esos recursos o habilidades que tú has descubierto en tu último viaje o que en cada viaje pones en práctica. Bueno, hay uno que se me ha olvidado, que es el compartir, la verdad, el compartir, y era una de las cosas que yo más pedía en mi viaje, compartir con los demás. Espero haber compartido con vosotros esta pasión que me lleva a mí a viajar, el por qué viajo, el por qué me gusta tanto, y que vosotros lo podáis compartir con otros muchos. Si te ha gustado, dale un like, y si quieres, proponme de qué quieres que hable en el siguiente podcast. Un besito muy grande, y mi voz irá contigo.